David Remnick es un periodista y escritor estadounidense que nació el 29 de octubre de 1958. En 1994 ganó el premio Pulitzer por su obra La tumba de Lenin. Por mucho tiempo trabajó como corresponsal y reportero para The Washington Post, pero en 1998 aceptó el cargo de editor para el periódico The New Yorker, el cual es su puesto actualmente. La obra que analizaremos hoy, Reportero, es un compendio de los mejores artículos elaborados por David Remnick y se centra en la reconstrucción o en la descripción de diferentes personajes políticos o diversos personajes del ámbito literario o incluso del mismo periodismo, para contarnos un poco acerca de su carácter, de quiénes son y cómo llegaron a consolidarse como las personas que hoy en día están en el ojo público. La primera persona de la que se escribe en el libro es Al Gore. Al Gore fue vicepresidente de Estados Unidos, sin embargo, esta narración toma lugar momentos después de la segunda contienda por la presidencia de Estados Unidos, en la que queda derrotado por el presidente Bush. David Remnick habla de que Al Gore se preparó toda su vida para ocupar algún cargo político. Él tenía claro desde muy joven que eso era a lo que se quería dedicar, entonces siempre trabajó para alinear su personalidad con ese tipo de valores. Y pese que justamente por esa misma formación siempre mantuvo un carácter pues acartonado o institucional, pensarían muchos miembros de su propio staff, fue justamente tras esta derrota que empieza como a cuestionarse en realidad cuáles deberían ser los valores que debería de profesar su persona y también su ideología política, volviéndose un personaje mucho más apasionado a la hora de dar sus discursos o transmitir sus ideas. Es interesante cómo reconstruye David Remnick esta visión porque lo hace a partir de haber pasado ciertos días con el propio Al Gore, pero también va mencionando un poco de su trayectoria política, de sus campañas pasadas, porque pues esta es la segunda vez que había contendido para la presidencia, y pese a que muchos creían que lo iba a intentar en una tercera ocasión, Al Gore decidió mejor dejarlo hasta ahí. Una decisión que incluso lo llegó a sorprender a sí mismo a tal grado que, a pesar de que Remnick le pregunta en diversas ocasiones por qué cree que falló y por qué no volverlo a intentar, él considera que aún no está lo suficientemente preparado para dar una opinión al respecto, que todavía tiene que analizar toda la serie de sucesos que llevó a las cosas a ser de esa manera. El segundo personaje que se menciona es la señora Graham. La señora Graham, a pesar de que hoy en día ya no es la directora de The Washington Post, lo fue por mucho tiempo. Y personalmente este fue el capítulo que más me intrigó, evidentemente por ser una mujer, y justamente su historia está atravesado bastante por el género, por las cuestiones de género. Entonces fue una narración que a mí me pareció muy intrigante y reveladora incluso para mi propia persona. Y si bien la historia comienza con Remnick conociéndola en un evento en Rusia, él tenía una visión de la señora Graham como alguien muy serio, muy estricto, muy severo con los demás, y sin embargo retoma parte de su biografía que ella misma plasmó en un libro. Lo que me parece más interesante de ese libro es que, si bien el periódico había sido comprado por su papá, el papá de la señora Graham tenía muchos intereses políticos, un posicionamiento muy claro hacia favorecer a la derecha en Estados Unidos, y utilizaba al periódico como un medio para apoyar a esas mismas ideas políticas. Cuando la señora Graham se casa, es su marido el que va a heredar la dirección de The Washington Post y no ella, y aunque en un principio le pareció una excelente idea porque pues ella decía, yo qué voy a saber de dirigir una cosa como de este tipo, tiempo después
su marido, en ese entonces ex marido, se suicida y ella es la que tiene que terminar asumiendo este rol de autoridad. Y pese a que le conflictaba mucho estar en esta clase de posición, sobre todo porque como mujer había sido enseñada a siempre complacer a la gente, era muy difícil tener que estar ahí y tomar decisiones porque pues no siempre le iba a caer bien a la gente lo que opinara, no siempre iban a estar de acuerdo con ella. Y con la ayuda de diversos personajes que se van mencionando en la narración de Ted Remnick, ella pudo sacar a flote a The Washington Post e incluso convertirlos en un periódico pues relevante. La tercera historia o el tercer sujeto que se despliega en este libro es Tony Blair, el primer ministro de Reino Unido. El escenario en donde se sitúa toda esta narración es cuando está haciendo campaña para reelegirse después de haber traicionado la confianza de muchos de los ciudadanos de Reino Unido al apoyar a Estados Unidos con la invasión a Irak. De hecho no recuerdo bien cómo se titula el capítulo, creo que es como la campaña de la humillación o algo por el estilo, porque habla acerca de cómo se tuvo que exponer a todos los medios de comunicación, aceptar 1000 entrevistas, aceptar pues muchas cosas con tal de reconstruir su buena reputación ante la gente. Y bueno, spoiler alert, si gana, en eso concluye el episodio. Sin embargo, ¿a qué costo, no? Porque en primer lugar lo que se le cuestiona o lo que le cuestiona a David Remnick es ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué decidiste apoyar a Estados Unidos? Y él dice que tenía miedo de que Irak creciera a tal escala que ahora sí representara un enemigo para Reino Unido y para otras partes del mundo. Entonces antes de que eso sucediera, antes de darle el poder siquiera para ser una amenaza para el resto del mundo, por eso decidió de unirse a Estados Unidos. Él es católico y fue públicamente católico, lo cual también le generó pues bastante conflicto con el resto de los pobladores que le exigían mantuviera cierta neutralidad respecto a sus creencias personales y al proceso de gobernanza de... Bueno, en el libro se menciona que puede ser en parte gracias a todas sus creencias religiosas que él se veía con el poder necesario como para intervenir en otros países, para erradicar al mal, como que ese era su deber. Casi como en las escrituras bíblicas, que el deber es cambiar a la maldad, imponerse a la adversidad, cuando no necesariamente eso sucede en la política y al contrario, se busca la no intervención entre los países para que ellos puedan tomar sus propias decisiones, ¿no? Esta narración en particular me gustó mucho porque me agradaba la visión de Tony Blair acerca de cómo se tiene que mostrar ante los medios, cómo hoy en día la gente no solo busca que seas un buen político, sino también que seas buena onda y que seas sociable y accesible con todos. Y de hecho al inicio del capítulo, cuando lo están entrevistando unos niños para un programa como chistoso, que es lo que se da a entender, él dice esta frase que me parece muy interesante, que es: siempre es una batalla entre el mundo moderno en el que vivimos, en donde la gente espera que sus líderes sean mucho más accesibles, y también la dignidad del cargo. Y bueno, el cuarto y último personaje que analizaremos el día de hoy es Philip Roth. Pero bueno, justamente habla de que este escritor estadounidense, judío, escribió una serie de obras en donde ridiculizaba un poco, o más bien satirizaba, ciertas creencias o ciertas actitudes propias de la comunidad judía. Y pese a que fue interpretado por muchas personas, miembros de esta religión, como algo grosero, él sentía que pues era como traer a la cotidianidad a la gente, volverla verosímil, quitarle lo santo o lo perfecto al judío que se tenía en mente de las personas, y más bien como llevarlo a lo tradicional. Y aunque por mucho tiempo incluso recibió amenazas de muerte por su trabajo, él continuó en esta misma línea de escritura, generando más y más novelas que trataran esta misma situación. Me gustó mucho una parte en donde hace una analogía, por ejemplo, con el béisbol, que
Es como si tú fueras a un juego de béisbol y empezaras a analizar entre líneas el por qué un corredor hizo tal maniobra, o por qué tiró así, o por qué se movió a la segunda base. Y dices, estás leyendo entre líneas algo que no existe. Lo que estás viendo y lo que estás criticando no es el béisbol, es otra cosa que no es. Y mencionaba que eso era lo que sentía cuando la gente criticaba sus novelas, sus libros. Están leyendo un entre líneas que no existe. Lo que existe es tal cual lo que está puesto. No estoy tratando de dar a suponer algo, no estoy tratando de dar un mensaje secreto con lo que yo escribo, sino que ahí está plasmado todo lo que yo quiero decir. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos a la próxima para seguir analizando los 4 siguientes personajes del libro.